anímico también en la enfermedad por todo lo que Obvio, circula obvio, y bueno, todo eso también altera un montón, tal pero bueno, cual. pero la contención que uno tiene en el entorno hace que todo sea un poco más fácil Seguro. en muchas situaciones y en otras no tanto, pero bueno, convengamos que lo que más ahora mismo a todos nos afecta, a los enfermos y a los no, es el factor anímico, ¿no? Del estrés, Sí. de la cabeza que no para, la información que es muy confusa muchas veces y que uno no va comprendiendo demasiado, que cuanto más casos más se abre y uno dice, no, pero como, Sí, para ¿no? qué Es muy lado? loco. Sí, 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 es como que todo eso genera como una situación que nos está desbordando en todos los aspectos, por eso digo que ya el Día de la Marmota quedó como anecdótico, porque ya uno no sabe Tal cual, cómo es esto. tal cual. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, buen día, no las quería interrumpir. No hay problema. Buen día, ¿Cómo va Gaby. todo? Bien. ¿Y cómo arrancaron la cursada? ¿Cómo la terminaron? ¿Cómo la arrancaron? La cursada en general, del instituto, me refiero. Yo particularmente la terminé estresadísima, que terminé en cama, 15 días sin poder moverme, ¿Algo con muscular te agarró? ¿O primero pensamos que era coronavirus por los síntomas, tenía todos los síntomas, todos, pero no, era un pico de estrés grande mirá, que venía arrastrando, porque bueno, yo les había claro, contado que yo vine de España, atravesé todo un aeropuerto, atravesé toda la crisis que había allá, llegar acá, confinarme, ver cómo encontraba mi casa. Bueno, era toda una situación que la venía arrastrando y que, claro, con la cursada y con metida en lo diario, eso lo iba como abandonando. Y tal cual. el viernes a la tarde, el día que apagué la computadora, directo a la cama. Mirá. Y si tuve, no sé, muchos dicen que puede ser que haya tenido coronavirus, yo dudo porque no salgo de casa, yo No te no hiciste el salgo. estudio. Sí, me lo hice y me dio negativo, Ah, bien. pero por los síntomas, ¿no? Que tuve. Pero creo que lo que tuve fue más bien como una especie de fiebre reumática, porque estuve 2 días paralizada sin poder mover un músculo del cuerpo. Así que digo, por eso digo, Ah, el pico de estrés que uno maneja es como alto. mirá, totalmente, Pero bueno, seguro. ya estoy de pie y con ganas de seguir. Bien. ¿Ya arrancaron las cursadas con las otras materias? Sí. Sí, sí, profe, sí. Yo, por Bien. ejemplo, terminé, que le comentaba a Laura en vacaciones, me parece, me había agarrado así tipo como dolores en el pecho, pero muy extraño porque me agarraban de golpe y bueno, mi marido dice que puede ser ataques de ansiedad porque veía Iba- muchas noticias todo el tiempo. Entonces, bueno, dejé de ver los noticieros, traté de no tocar nada. Mi intención era ponerme al día por ahí con algunas cosas que me habían quedado pendientes, releer algunos textos, pero bueno, preferí esas 2 semanas Tal cual, descansar y desconectarte. desenchufarme, claro, de todo. Y bueno, ahora esta vuelta como que me costó más porque, bueno, eh, acostumbrarme de nuevo, si bien ya teníamos la experiencia de la cursada virtual, pero Sí, te entiendo, te entiendo. Uno ya trae todo ese cansancio también de la primera parte. Ya la segunda parte, en general, nos agarra un poco más cansados a todos en la presencialidad. Ahora con todo esto, que uno no lo percibe, pero no todos estos miedos con los que convivimos, lo que nos provocan las noticias, el vivir con esta idea así, ¿no? De peligro, de miedo, de cosas, bueno, también tiene un impacto que me parece que todavía no, bueno, algunos como a ustedes les agarra ya esos episodios, pero bueno, el cuerpo nos pasa factura de eso, es una situación de estar como en alerta permanente, ¿no? Estoy tosiendo, ya estaré contagiado, ¿no? Bueno, y además, bueno, con toda esta amenaza de que el sistema también se colapse, si te pasa algo, ¿dónde vas? ¿No? Bueno, todo eso no es gratuito, digamos, en síntesis. Ni mental ni físicamente, ¿no? Así que bueno, son tiempos muy, muy difíciles para la vida en general. Y mucho más para conectarse con el estudio y demás, ¿no? Que siempre lleva una energía extra, una disciplina. Bueno, todo este escenario es muy, muy difícil, muy difícil.
Bueno, de sus Y compañeras. aparte estamos acostumbrados mucho al intercambio de ida y vuelta con los docentes, con las compañeras, y en la primera parte del año todo eso nos faltó, y uno también tenía la esperanza de poder tenerlo. Aunque Y sea en la puerta, encontrarlo en la vereda, no sé, en sí, el parque. sí, y bueno, ahora no, eso no lo tenemos, y sí estamos sintiendo mucho la falta de la virtualidad, aunque sea de muchos docentes, porque no hay voces que directamente nunca las escuchamos. No tuvimos ninguna clase virtual, no tuvimos ningún audio, entonces todo eso empieza como a tornarse como cada vez más pesado. Y si Totalmente, bien no, uno no. se rehúsa a la virtualidad porque sabe que es muy exclusivo y no es el mejor método, pero hoy por hoy es el único. Tal cual. Tal cual. Entonces, todo eso también en esta segunda etapa, me parece que todas estamos necesitando la voz del docente acompañándonos, dándonos su enfoque, para qué lado va, que nos guíe, porque en muchos casos son textos que son sencillos, pero en otros no. O Claro, quizás uno le dio una mirada y el docente buscaba otra y uno manda el trabajo y dice, no, pero por ahí no es, revisarlo. Y vos decís, pero ¿qué voy a revisar si yo entendí eso? Y te dice, entiendo. bueno, pero volvé a leerlo, fíjate una compañera. No, yo no quiero la compañera, quiero que usted me diga. Y bueno, y no, porque capaz no tiene datos o tiene algún conflicto, porque también está con la misma situación que nosotros, pero bueno, Sí, creo bueno, que pero se nos empieza a notar como seguro, seguro. pesado. Ustedes tienen delegadas. ¿Quién es la de ustedes, de su grupo? ¿Cómo es? Por cada año hay una delegada, ¿no? Por cada comisión. ¿Quién es la Sí, delegada de ustedes? cada curso tiene delegada. Tenemos dos. Tenemos a Gise, que está aquí Ah, con bien. nosotros, y a Dana. A Dana no lo No, ubico. sí, se mueven un montón todas las delegadas, los cuerpos de Sí, delegados y funcionan además muy las bien. reuniones que nosotros tenemos los profesores siempre comienzan diciéndonos lo que nos dicen las delegadas es esto, digamos, ¿no? Nos transmiten todo eso. Por eso decía lo importante de también decir esto, bueno, seguramente ya lo han dicho, pero bueno, de enfatizarlo más, porque le prestan mucha atención y todas las reuniones la abren diciendo, bueno, nos reunimos con las delegadas, nos dijeron esto, esto, esto. Por supuesto que también esas son así como cosas generales que nos transmiten de las delegadas. Cuando las delegadas dicen, hay problemas con tal... Ay, esperen que se está agregando Araceli. Hola Araceli, buen día. Yo miro la pantalla y miro el celular, porque mi pantalla, mi computadora no tiene, ¿cómo es? Cámara. Entonces me doy cámara con el celular. Por eso miro así como en diferido, pero estoy mirando, cuando no, parece que no las miro es porque estoy mirando mi monitor. Hola, Araceli. Les decía la importancia de las delegadas, porque las cosas generales nos las dicen a todos, y si hay problemas puntuales. Este profesor, porque no se conecta desde el junio, bueno, eso sí, después lo charlan exclusivamente con los profesores, pero, digamos, insistan con esto, quiero decir. Y también, y sobre todo, porque, bueno, este cuatrimestre suele ser un poco más corto, o no sé, a mí en la presencialidad se me pasaba como más rápido. Las clases terminan, como saben, ya, ¿no? El 30 de octubre, a fin de octubre. Y bueno, es altamente probable, no tenemos ninguna precisión, ahora tenemos una reunión el jueves 24 de septiembre, todos los profesores, y ahí nos van a notificar las cuestiones de las mesas de exámenes. Pero bueno, dado cómo se está prolongando todo esto, es probable que haya finales virtuales o no sé, alguna forma que se implemente, ¿no? Así que bueno, también en función de esos finales que van a venir, de esos cierres, ustedes ir teniendo esto que vos decís, la palabra del profesor, las explicaciones. Puede ocurrir que el profesor no tenga datos, el entrecorte, lo que fuera, pero bueno, por ahí audios de WhatsApp, ¿no? Y todas esas cosas que uno puede también ir mandando, ¿no? Para acercar la palabra, eso que, nada, que están Sí, que elemental, las hoy es un explicaciones. sostén. Hoy es un sostén casi elemental, diría yo, porque es el único recurso que quizás podemos tener de un docente, ¿no? Por la situación en sí, pero bueno, sí. A veces uno insiste, pero no hay muchas respuestas y hay un momento que uno queda ahí como boyando en el aire. Seguimos Bueno, si no hay insistiendo, pero respuestas, por ahí precisar, bueno,
en general nos serviría tal cosa, y bueno, puntualmente con este profesor necesitamos que nos diga algo, hola, ¿qué tal? No sé, como más puntualmente. Ya les digo, a nosotros nos transmiten todo eso, y cuando hay problemas puntuales con un profesor, entiendo que lo trabajarán puntualmente, no lo exponen en la reunión, ¿no? Hacen algún comentario, se dio el caso de algunos profesores que no se conectan desde junio, bueno, entiendo que lo habrán trabajado. Como yo conozco que es el equipo directivo, se habrán comunicado con ese profesor o profesora o lo que fuere. Y con el tema de los finales, sí sabemos ya que los finales se van a tomar, ya esa es una decisión que está, no, sí, no sé cómo va a ser. Casi segura, y yo, porque ayer tuvimos en la asamblea y Ah, estudiantes, y bueno, decían como que esa información ya está, como que los finales están aprobados, después será, digamos, que cada institución tomará su posicionamiento sobre eso, y que de la DES habían bajado varias opciones en cuanto a la toma de finales, que también, bueno, cada docente verá de qué manera se toman, pero hay varias opciones, sincrónico, asincrónico, grupal, individual, hay varias opciones que bueno, que hay que analizarlas porque son todas, algunas son muy exclusivas, otras no tanto, pero bueno, habría que ver cómo se maneja eso. Yo creo que ahora tenemos, ya les digo, la reunión del 24. Y otro tema también es si hay finales para todos, o por ejemplo, yo entiendo que los últimos finales que se van a tomar son las de las estudiantes de primer año, que empezaron este año, que tienen como tiempo. Esas por ahí puedan pensar para marzo, no sé, pienso en voz alta. Seguramente se arranquen con los finales de tercero, cuarto, tal vez segundo, bueno. Hay que ver eso, en qué orden, cómo ustedes piensen que además, vamos a suponer que, no sé, se dice, bueno, vamos a tomar todos los exámenes de noviembre y diciembre. Hay exámenes pendientes de marzo que no se terminaron de tomar. Hay exámenes pendientes de ahora, vale, este turno no se puede saltear el que fue de agosto, que no hubo. Entonces, bueno, tenemos que cubrir todos esos llamados porque los estudiantes tienen que tener garantizados esos llamados y después arrancar con los que corresponderían a noviembre y diciembre. Así que hay para entretenerse. Calculo que ahora tendremos más precisiones y ya nos irán pidiendo a nosotros para que a su vez les comuniquemos a ustedes y sepan cómo van a ser los cierres finales de cada una de las materias. Porque, bueno, no es muy hay materias que se anotan, ustedes piensan, no sé, en segundo, por ejemplo, ¿cuáles son las? Bueno, todas son así como psicología de segundo. Bueno, yo a veces acompaño a los profes y por ahí se anotan 40, 20, eso virtualmente, no sé, son 3 días tomando, no sé, bueno, qué forma tiene. Así que, bueno, también hay que ir viendo cómo eso se puede producir en la práctica. Eso también tiene que es uno de los conflictos que para nosotras como estudiantes se nos presenta con el tema de las correlatividades. Porque yo particularmente todavía no rendí el final de psicología de primero. Por ende, no me habilita a dar el final de psicología de segundo. Y probablemente quizás me tenga que anotar en tercero, y como no tengo ninguno de los dos finales, hay algunas materias que capaz que uno lo traba. Digamos, todo eso tiene que haber una claridad, más allá de que seguramente va a estar visto esto, pero son cosas que son muy puntuales en todos los casos, porque uno sabe que hay materias que hay que rendirlas. No sé, una chica que se anota en tercero, filosofía la tiene que tener ya aprobada, porque hay algunas materias que quizás no las puede cursar. Entonces, todo esto de las correlatividades, más allá de los vencimientos y de los tiempos, también es algo que nos va a limitar mucho a anotarnos, sobre todo de segundo en adelante, porque bueno, ya ven que alguna vemos de primero o de segundo y todo eso. ¿Qué va a pasar? Trabajo en la Universidad de Luján, y lo que se hizo fueron temporariamente, se levantaron esas correlatividades, dado este contexto, ¿no? Entonces cada uno puede hacer su propio recorrido, porque bueno, como no hay finales y todo eso, para que no los traben en las cursadas. En la Universidad de Luján, por ejemplo, recién hay finales para los alumnos de cuarto y quinto año. Hubo ahora, esta semana está habiendo este tipo de finales. Pero bueno, los más numerosos, que son los primeros años, segundo, se patea y no sabe cuándo. Porque vuelvo a decir, es difícil pensar como, si bien es verdad, como dice Laura, va a haber opciones, que puede ser un trabajo práctico, pero bueno, un encuentro así, sincrónico, donde yo le hago preguntas a Laura, pero Laura no puede estar sola a la vez, tiene que haber una compañera que se anote y digamos, tiene que haber un alumno testigo, bueno, todo eso hay que conformarlo. Después hay otra modalidad que es que nos conectamos a las 8, yo les doy una consigna, tienen 2 horas,
resuelven la consigna por escrito, me la mandan a las 10 y 10:30 nos volvemos a conectar y les hago la devolución. Todo eso se está haciendo. Pero bueno, hay profesores más amigos de esas metodologías y no. Práctica, lo que tenemos de bueno es que hace poco que hay final de práctica. Hará 2 o 3 años que hay final de práctica. Antes no había finales de práctica. Y ahora sí entonces, bueno, estamos más cerca de resolverlo con todo lo que es la evaluación que se fue haciendo y se está haciendo de toda la cursada y la defensa de algún trabajo y demás. Seguramente tenga que estar esta instancia formal de práctica, pero por ahí pero por ahí nos conectamos para hacer como ese cierre final y decirles tu nota es tal o tu nota es tal otra. Pero más rápido, más expeditivo, porque nosotros vamos haciendo varios trabajos. Distinto es aquel profesor, que creo que es un poco la mayoría, corríjanme, que toma un parcial en la presencialidad, ¿no? Que tiene una evaluación en el primer cuatrimestre, una en el segundo, y necesita profundizar más en ese final. Hay más fichas puestas en esa instancia de final, por eso son más exhaustivos, ¿no? Pero bueno, iremos viendo. En práctica no sería un gran problema, por lo pronto, porque, bueno, ya les digo, hace muy poco que hay finales de práctica y sería hacer un cierre de todo lo que pudimos hacer. Así que, bueno, cuando tenga más precisiones, calculo que después de esa reunión del 24 les pasaremos. Y también en práctica, obviamente, lo que se decida, bueno, somos varias profesoras de práctica. Bueno, también es algo que tenemos que resolver entre todas. Así que, bueno, veremos pero bueno, más o menos tenemos un criterio bastante similar de trabajo y demás, estamos haciendo todos en líneas generales la misma propuesta, hay bastante trabajo conjunto en campo de la práctica, a pesar de que somos diferentes profesores. Bien, lo bueno que tiene campo 2 es que la mayoría, menos yo, soy la única que no doy práctica de tercero ni de cuarto año. La mayoría de las profesoras dan campo 3 y campo 4. Así que ellas están como ayudando a pensar, bueno, qué cosas son imprescindibles para que ustedes sepan, de modo de cuando arranquen campo 3 y campo 4, bueno, puedan ir teniendo esa información, esos conocimientos y, bueno, aprender en campo 3 y campo 4 lo que no han podido ver ahora, digamos. Así que eso es la parte buena de mis compañeras, que son las que trabajan en los años superiores. Bien, bueno, ¿alguna otra duda? Nosotros entregamos las planillas de práctica que todos los profesores tuvimos que entregar, no sé si sabían, yo esto se los había comentado, tuve una planilla en la que hicimos como un seguimiento, son planillas que se pueden modificar, donde tuvimos que poner si están aprobadas, ausentes o si tienen que reentregar algún trabajo. Esas son así como las opciones posibles. En el caso de ustedes estaban todas aprobadas, excepto las que no tuvimos más noticias. Yo mandé mensaje, por supuesto, a las compañeras Osorio. No sé si saben algo, pero no me contestó. Juárez Yanina, no saben. Salina Heine no me avisó, pero salió del grupo y estaba con múltiples problemas ya previamente. Sánchez León, ¿no la ubican? No. Y Acosta Rodríguez Ingrid. Bueno, no. Esas son. Hola, profe. Hola. Chicas. Ingrid dejó. Todo. Ah. Sí. Ya dejó. Sí, ya nunca. Sí, pero yo les mandaba mensajes siempre, porque me daba miedo de mandar un ausente, pero después no me contestaron. Bien. Y las únicas que tienen que reentregar trabajo son Salinas Tania y Suriniaga Gisela, que les faltaba el último trabajo, que tenían que hacer unas adecuaciones, pero esto, vuelvo a decir, es movible. Quien tiene un ausente o un reentregar, puede después revertir esa situación. Va a haber plazos, por eso más o menos el plazo sería el 30 de octubre, que es cuando terminan la cursada, o esto que llamamos cursada. Bueno, ¿hasta acá alguna duda, consulta? Voy a buscar La semana pasada subimos esperen que no sé dónde lo tengo, subimos esperen, estoy buscando mi PowerPoint, subimos una clase, un material. ¿Lo pudieron ver? Sí, había un PowerPoint que habías armado, que vos me enviaste, que vos enviaste un PowerPoint, había un video de YouTube para ver. Y 3 videos, 3 partes, sí. Y 2 textos. Exacto.
Esperen que no estoy encontrando. Video, si mal no recuerdo, era uno el que había para ver, que tenía que ver con el ambiente. Sí, no, perfecto, sí. Eso sí. Lo que yo decía era videos explicativos. A eso me refería, que yo les bromeaba y decía, me van a odiar porque... ¿Dónde lo guardé? Porque lo grabé en 3 partes. ¿Eso lo pudieron ver? Yo eso no lo vi. Ahora que por eso me quedé solo con ese video de que vi. Sí, profe, lo envió al grupo, sí. Sí, solo al grupo. Claro, yo les los 3 les decía, no videos. me odien. Igual es la explicación del PowerPoint. Del PowerPoint, sí. Sí. Bastante claro. Ay, me lo comí ese. Hoy lo voy a mirar. Sí, envió todo junto. Los textos, los 3 Power, o sea, los 3 videos y el Power sin audio. Sí. Profe, yo también me comí un texto que justo ahora lo estaba abriendo, y es el de ahí le digo. No importa, igual son... El de los modelos organizacionales. Ahí les cuento. No, esperen, porque no encuentro esto de tener ustedes, bueno, yo tengo esta computadora y tengo un lío en el escritorio y necesito buscar algo y tengo 25.000 archivos. Bueno, acá encontré el PDF, que lo bajé del grupo. Es lo mismo, así les comparto. Esperen que... Claro, yo les grabé de ese PowerPoint una explicación y me quedó, el Power era largo porque yo recuperaba cosas del primer cuatrimestre. A ver, ahí va. Acá lo encontré. Hasta acá ven la pantalla, ¿no? Yo dejo de verlas, pero ¿ustedes ven la pantalla? Sí. Bien. Bueno, lo pudieron ver al PowerPoint, les decía, es extenso, recuperamos varias cuestiones que mencionamos la semana pasada. El primer cuatrimestre, sobre la organización del sistema educativo. Yo creo que comencé, sí, con aspectos de regulación de las instituciones educativas. Algo que había agregado, ustedes ven la pantalla, ¿no? Era esto, que las instituciones educativas, además de, ustedes van a tener una materia en tercer año que se llama Política y Legislación Escolar, que está a cargo de las profesoras según el curso que les toque en tercero, Liliana Orellano, que a su vez es profe también de campo 2 y de campo 3, y la profesora, se me fue el nombre, bueno, qué mal estoy. Ocker. Bueno, Ocker, Sandra Ocker. Trabajo con ella en el Rojas y trataba de acordarme el nombre por ese lado. Sandra Ocker, muy buena profesora, Sandra. Van a tener una materia específica de todo esto, de las regulaciones que atraviesan y determinan el funcionamiento del sistema educativo. Ahí van a ver distintas normas como la Ley Nacional de Educación, la Ley Provincial de Educación, que establecen reglamentaciones generales para el sistema educativo. Después, cada nivel educativo tiene su propia normativa, resoluciones, disposiciones, comunicaciones técnicas, ¿no? Todo lo vinculado al funcionamiento administrativo y pedagógico del sistema educativo se comunica a todas, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a todas las instituciones del nivel inicial a través de una normativa, ¿no? Para que haya, en teoría, un funcionamiento homogéneo respecto de todo eso. Y bueno, hay un documento específico que es el Reglamento General de Instituciones Educativas que regula el funcionamiento de las instituciones educativas de todos los niveles, desde inicial hasta superior no universitario, hasta terciario. Y bueno, ahí se definen, eso se organiza en capítulos y en artículos a su vez, y se definen qué es una comunidad educativa, términos, bueno, que uno utiliza generalmente cuando hablamos de instituciones educativas, ¿no? Las funciones del personal docente, ahí están listadas las funciones de distintas personas que trabajan en una institución educativa. Hay bibliotecario, ayudante de laboratorio, por ejemplo, ¿no? Entre otros que no están en el jardín de infantes, pero bueno, que sí en otros niveles. Por eso, en función del cuadrito en el que yo les explicaba ya desde la... Aguarden un minutito. ¿Qué amor? En el que yo les explicaba quiénes trabajan en un jardín de infantes, bueno, ahí tienen más o menos el personal de las instituciones del nivel. ¿Me explico? Sí. Aguarden un minutito que pido socorro.
Ahí va. ¿Me escucharon ahí lo que comenté? Sí. Sí, perfecto. Que le pedí socorro a mi marido que se acaba de despertar mi hija y me está hablando. Bien. A ver. Ahí siguen viendo lo de los aspectos normativos. Sí. Sí. Ese documento yo creo que no se los di. Es un material de consulta. Los reglamentos, al igual que las leyes, no se estudian. Sí se puede uno reparar e identificar algunas cuestiones que hay ahí, pero más que nada son materiales de consulta. Un documento similar, clave, que lo van a trabajar y a tener con ustedes mientras ejerzan la docencia y mientras ese documento siga vigente, por supuesto, es el estatuto del trabajo docente, del trabajador docente, ¿no? Donde están todas las obligaciones, derechos que tenemos el personal docente. Uno se quiere tomar una licencia, está inseguro si te corresponde o no, querés saber los requisitos para jubilarte, lo que fuere, está en ese documento de docentes. Bien. En síntesis, el sistema educativo está atravesado por normativas, por documentos que regulan su funcionamiento. El Reglamento General de Instituciones Educativas es uno de ellos. El que ustedes están trabajando ahora más, seguramente es el diseño curricular, ¿verdad? En didáctica, que regula los aspectos pedagógicos. Tiene carácter normativo, es prescriptivo y es común, en el caso de la provincia de Buenos Aires, para todos los jardines del ámbito bonaerense. Cada provincia tiene su propio diseño curricular. Lo están trabajando en didáctica, ¿verdad? O en otras asignaturas. Sí, trabajamos en casi todas, trabajamos el diseño curricular y trabajamos los dos, tanto porque, bueno, el del 2008 es más completo, entonces hay mucha más información que en el último. Exacto. Bueno, acá, yo voy pasando, ustedes ven cuando paso la pantalla, ¿no? Sí. Perfecto. Les decía lo del reglamento general que define qué es una institución educativa, qué se entiende por comunidad educativa, que son términos que uno, cuando vamos, a nosotros un poquito, ya les digo, si bien tienen una materia ustedes en tercer año, nos adelantamos un poquito a presentarles algunas definiciones que allí se incluyen, porque cuando vamos a los jardines, oímos hablar de estas cuestiones y tenemos que saber un poco de qué se tratan, quiénes conforman teóricamente una comunidad educativa, que es un término muy utilizado, ¿no? Y yo les ponía en pantalla y en ese PowerPoint quiénes conforman esta comunidad educativa. Habíamos hablado el primer cuatrimestre también. Ustedes me paran si yo por ahí voy rápido para no leer lo mismo que dice ahí, que por ahí ustedes ya leyeron, pero si algo no quedó claro me detienen. Ahí se especifica en el reglamento de instituciones educativas los criterios en torno a los cuales debe organizarse una institución educativa, teóricamente, ¿no? Definir sus proyectos educativos, que era algo que nosotros ya habíamos comenzado a ver el primer cuatrimestre, cuál es el proyecto educativo del jardín de infantes que conocemos o en el que nos vamos a incluir como trabajadores. En teoría, una institución educativa tiene que promover dinámicas de trabajo, de funcionamiento democráticas y participativas, no discriminar en el acceso, generar espacios de trabajo colectivo. Esto no siempre depende de las instituciones educativas, algo ya hablábamos, el maestro ingresa a la institución 8 menos cuarto, si trabaja en turno mañana, se va a las 12, y no hay mucho momento para trabajo colectivo porque tiene que ir a trabajar a otro establecimiento, o si trabaja en el mismo, se queda, pero tiene 45 minutos de descanso, digamos, y no es un momento que está previsto para que se trabaje colectivamente, porque no, insisto, algunos se tienen que ir a otros lugares, otros están llegando porque trabajaron a la mañana en otro jardín, me explico, no siempre depende, pero en teoría debieran asumir este espíritu de trabajo colectivo, democrático, participativo. Promover la articulación con otras instituciones educativas es otro de los ejes que debiera estructurar el funcionamiento de una institución, trabajar en contacto con otras instituciones educativas de otros niveles o modalidades, promover el trabajo con otras áreas sociales, asistenciales, de salud, que favorezcan el aprendizaje de los niños, desarrollar prácticas de autoevaluación institucional, ¿no? Cuando uno plasma en un proyecto por escrito qué tipo de jardín o de institución se quiere ser, bueno, tener instancias para evaluar ese proyecto,
ver si se redefine, si se sigue con lo planteado. Si bien ustedes ya saben bastante del diseño curricular, que es normativo, decíamos que tiene carácter de ley y es común en toda la provincia de Buenos Aires, las instituciones educativas pueden y deben adecuar al contexto esos contenidos, contextualizarlos, redefinir el código de convivencia institucional. Todas las instituciones educativas, el RICLOS también, debiera tener un acuerdo de convivencia institucional, donde las instituciones educativas, decíamos según esta definición de Lidia Fernández, aglutinan, entre otras cosas, muchas personas, y donde hay personas pueden emerger conflictos. Y está bien, que es un signo de salud en parte que así sea, ¿no? Entonces, bueno, acuerdos de convivencia que se construyan colectivamente, mantener vínculos con el contexto, promover la participación de esa comunidad educativa, favorecer el uso de instalaciones escolares con fines recreativos, expresivos y comunitarios, abrir la escuela a actividades de este tipo, y también promover experiencias educativas fuera del ámbito escolar, y esto se los decía, creo que en el video que les grabé, no siempre es algo tan sencillo, sobre todo en los últimos años se ha complejizado bastante esto de que los niños, en el caso del nivel inicial y en todos los niveles, hagan experiencias educativas, salidas educativas fuera de la institución. Esto supone riesgos, ha habido accidentes y situaciones que, bueno, han hecho pensar esto como posibilidad, y hay bastante resguardo a salir. Además que, bueno, todo esto se ha burocratizado mucho. Un maestro quiere llevar a los niños a la feria del libro infantil. Bueno, hay que hacer todo un gran trabajo administrativo, es muy tedioso todo eso. Ustedes se lo perdieron este año, pero la profesora Di Santi de Psicología organiza todos los años para segundo año, para los 4 segundos años, una salida educativa y recreativa a Ciudad de Buenos Aires y visitan distintos circuitos que ella selecciona previamente, el Teatro Colón, van a museos, ella selecciona 5 lugares y bueno, hace todo el trámite previo de conseguir o gratis o a muy bajo costo las entradas y demás, cuestiones del micro, bueno, pero es un flor de trabajo aún en el nivel superior, ¿no? Toda la papeleta que uno siempre la ve cuando en la previa, esas salidas que anda por el RICLOS con unos carpetones, porque bueno, supone mucho, reunir mucha información, nada, a veces, en síntesis lo que quiero decir es que lleva tanto trabajo, supone riesgos que de alguna manera no es algo a lo que se acuda demasiado en las instituciones educativas. También hay que pensar que, si bien hay que promover experiencias educativas fuera del ámbito escolar, vamos a suponer, nosotros siempre vamos al Jardín 943 de Álvarez. Si esos niños, por ejemplo, desde el jardín dicen, bueno, vamos a llevarlos al Teatro Marechal de Moreno, no hablemos de la Feria del Libro en Tecnópolis o en algún predio de la Ciudad de Buenos Aires, se tienen que trasladar en micro. El micro sale carísimo, tienen que juntar dinero, organizar rifas, no todos los jardines de infantes, los padres tienen recursos para costear semejante gasto, sobre todo cuando son largas distancias. Entonces, bueno, lo cierto es que a veces todo esto está atravesado por múltiples dificultades y obstáculos, ¿no? Pero bueno, es algo a lo que estamos atentos cuando vamos a un jardín, en qué sentido se promueve o no este tipo de actividades. En muchos jardines de infantes lo que se estila también un poco en virtud de estas complicaciones y dificultades que les contaba es reunir dinero que se recolecta a través de la cooperadora o de rifas o de dinero específicamente que se les pide a los niños, a las familias con tiempo y demás, y se va juntando un dinero y se contrata, por ejemplo, un elenco de teatro infantil que viene a hacer una obra del jardín de infantes, ¿me explico? O un mago o el que pone la calecita en el Zoom del jardín. Esto se estila también, ¿no? Hacer actividades en el jardín. No tiene esto de salir, de conocer otro entorno y las múltiples potencialidades que tiene una salida fuera del ámbito escolar, ¿no? Pero bueno, son soluciones que también se encuentran para acercar propuestas educativas, culturales, recreativas a los niños cuando se dificulta salir. ¿Me explico? Sí, perfecto. Ay, perdón. Pues igual si alguien escribe era solamente para decirle que la escuchábamos. Adelante, Gaby. No, yo quería preguntarle si solo estas cuestiones del papeleo y todo, es cuando
si implica un viaje en transporte, o por ejemplo el Jardín de Álvarez para ir a la Plaza de Álvarez y hacer, investigar el ambiente, también necesita un permiso especial para poder salir de la institución. Sí, también. Es más sencillo, me parece, pero sí, no, es todo un chino, sí. Me parece que te lo voy a consultar, pero sí, porque es salida. Vos fíjate que el niño puede caminar en la segunda cuadra, mete la pata en un pozo y se quiebra el pie, y eso es un flor de quilombo para el jardín, así lisa y llanamente, digamos. Ya los riesgos dentro del jardín también son un problema, imagínate saliendo, sí, o pasa lo que puede llegar a ocurrir. Sí, son más sencillos porque ahí no, vos, por ejemplo, cuando contratás un micro tenés que pedir, vas prácticamente el ADN del chofer, digamos, se pide una serie de datos del seguro, bueno, obviamente al ir caminando eso se acorta, tiene que haber tantas personas por alumno, no es que puede ir la maestra con 30 pibes, no, tiene que haber cada 3 chicos un adulto, entonces hay que buscar acompañantes. Cuando es algo así, de corta o larga distancia, se busca también que puedan ir las mamás como acompañantes, porque hay que garantizar eso. Es interesante, nos ha pasado algunos años de que cuando estábamos en los jardines, la directora aprovecha, por ejemplo, vamos los jueves a la mañana, entonces la directora, si tiene que hacer una salida así, a la panadería, a la plaza, la ubica un jueves, que están ustedes, las practicantes, y bueno, suman, se les pide previamente, por supuesto, el nombre, el DNI y demás, y van como acompañantes, para también favorecer en estas salidas cierta autonomía de los niños respecto de su mamá. A veces está bueno que la mamá los acompañe y a veces se busca de que, bueno, vayan con personal de la institución. ¿Me explico? Sí, yo recuerdo algo con esto que comentaba Gaby. Yo tengo, mi hermana es maestra de grado, vive en Luján y está de la Basílica de Luján a 10 cuadras. Entonces querían ir a hacer un paseo recreativo, niños de tercer grado, o sea que todavía son chicos. Y también ella contaba, ¿no? Era todo el papeleo previo, la autorización de los padres, el micro, con quién iban, hacer declaraciones, no solamente ya hoy, como estamos en la actualidad, por una cuestión de un accidente, sino porque están con adultos mayores, con todo esto de las violencias que hay, ¿no? Y todo ese mundo que anda dando vueltas, que los padres empiezan como a temer el hecho de decir, bueno, dejo que mi hijo vaya con un desconocido que no sé quién es y el riesgo que eso supone. Tal cual. Bueno, ella contaba toda esa problemática y atado a eso, niños que viviendo a 10 cuadras de la Basílica de Luján nunca habían ido porque sus padres no tienen tiempo de llevarlos. Entonces, todo lo que representa quizás esa movilidad para el docente y lo que significa para el niño también sacarlo de su hábitat común, que es el único lugar que ellos conocen. Por eso tienen esa potencia quizás tan interesante, la experiencia de salir, que salís con tus compañeros y encima te abre la puerta a un mundo nuevo que uno no tiene acceso. Tal cual. Sí, nosotros íbamos al jardín, insisto, 943 de Villa Escobar de Álvarez. Había chicos que no viajan usualmente a Moreno o no conocían el Teatro Marechal de Moreno. Uno tampoco tiene tal cual que, por más que sean espacios que están geográficamente cerca, pensar que los conoces o que transitan esos lugares, ¿no? Me acuerdo una vez también en Campo 2 que la Municipalidad de Moreno tiene un área de cultura y organiza en el Teatro Marechal espectáculos para infantiles, y bueno, la directora también los ponía los días jueves para que nosotros acompañemos eso. Y a veces cuando se dificulta, que también puede ser una opción, pero también tiene sus complicaciones, cuando se dificulta tramitar ¿cómo se llama? El micro y todo lo demás, a veces se pone, por ejemplo, como punto de encuentro, bueno, las familias llevan a los chicos y nos encontramos 9 de la mañana en el Teatro Marechal. También se puede hacer, y van con sus familias y viajan por sus propios medios. Pero esto siempre no es sencillo, que las mamás tienen muchos hijos, viajar con todos sus chiquitos, bueno, el dinero para el transporte, bueno, no todo esto es viable siempre, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que pasa. Lo cierto es que ha habido, sí, problemas en las salidas, hay problemas, accidentes, ha habido riesgos concretos
se concretaron, valga la redundancia, que fueron mediáticos, sobre todo en viajes de egresados, ¿no? Hay como bastante alarma y alerta en relación con esto. No sé si recuerdan, desde el caso de Sebastián Bordón en Moreno, el chico de la secundaria que se fue a Mendoza. No sé si escucharon eso. Sí. Bueno, sí. Que lo bajaron en la comisaría porque estaba portando mal y lo mató la policía, tremendo. Después un grupo también me acuerdo que eran de una escuela de Merlo que se fueron de vacaciones al sur, estaban en un puentecito que unía un río maravilloso, esos puentecitos con cuerdas, qué sé yo, y se cayó y se murieron un par. Bueno, han ocurrido cosas que hicieron que el sistema educativo, recrudezca así, ¿no? Su estado de alarma y alerta con estas cosas. Y después, bueno, como decía Laura, la desconfianza, bueno, ¿no? Básicamente hay cosas que han incrementado la desconfianza de las familias respecto al personal de la institución y lo demás. Y lo cierto es que por más que uno crea que vamos a ir caminando a la plaza 3 cuadras y volvemos en tal y tal horario y esté todo en apariencia controlado, nadie te puede garantizar que no te va a pasar nada, que un loco no va a frenar y se va a llevar un pie por delante o lo que fuere, digamos, ¿no? También eso es indeseable, no es muy probable, pero está dentro del universo de lo posible. Entonces, todos los recaudos que hay que tomar, ¿no? Y además es algo que yo voy a chequear, pero aunque ustedes no lo crean, no lo crean, no sé, pero cuando pasa algo vinculado a una situación desde abuso o de accidentes, el director de la escuela, que es el máximo responsable, no sé si actualmente esto sigue ocurriendo, pero como que de alguna manera el papá hace una demanda penal porque el director, como es el máximo responsable, que no veló por la seguridad de esos chicos en el caminata hacia la plaza, lo que fuere, como que responde con sus propios bienes en una situación de esta naturaleza, ¿no? Me explico, ¿no? Responde penalmente con sus bienes para resarcir un accidente de este tipo. Quiero decir. Digamos que no recae sobre la institución o el ámbito educativo, sino que recae directamente sobre la persona. Exacto. El ejemplo más concreto. Como personal. Exacto. Entonces también esto hace que se desestime las salidas. El caso también más concreto son las situaciones de abuso. Yo estoy trabajando en un jardín de infantes, por ejemplo, y viene una mamá y me denuncia porque yo, no sé, toqué a la hija, abusé sexualmente, o le grité, la maltraté, o le pegué, o lo que fuere. Yo, no es que yo trabajo en un sistema educativo estatal, en la Dirección General de Cultura y Educación, estoy bajo un paraguas institucional, pero me tengo que conseguir yo un abogado para que me defienda, me lo tengo que pagar yo. Los abogados, y sobre todo cuando intervienen denuncias de tipo penal. Un abogado penalista, tenés que vender 1,5 riñones para poder empezar a charlar. Son rubros de la abogacía excesivamente caros. Y todo eso corre por cuenta del trabajador, ¿me explico? Entonces, bueno, nada. Hay una serie también como de desamparo. Ahora, el año pasado o el anterior hubo un episodio en Merlo de una docente y un profesor de educación física que fueron presos por abuso sexual de menores. Y hubo, bueno, ellos se tuvieron que costear, sus abogados, perdieron el juicio en una aparente muy mal juicio, no sé, hubo una muy mala sentencia, hubo arbitrariedades, y hubo todo un colectivo de docentes que dicen, con los chicos no, en el sentido de que con los chicos no debe haber ningún abuso, con los docentes tampoco. Ese es el lema que los nuclea, en el sentido de que los docentes son, muchas veces blanco de acusaciones de cuestiones que ocurren en el ámbito familiar. Esto no lo digo yo livianamente, está comprobado, yo no me acuerdo si era en el 70 o en el 90% de los casos de abuso infantil se dan en el ámbito intrafamiliar o algún allegado a la familia, no en el ámbito escolar. ¿Me explico? Pero bueno, por múltiples motivos se suele poner en las figuras del personal docente. Los niños les genera un extremo conflicto, decir, me violó, me tocó el vecino, el tío o mi papá, y le es mucho más fácil decir, fue el profesor de música, en el sentido psíquico, ¿me explico? Bueno, hay múltiples explicaciones para esto, ¿no? Pero bueno, este colectivo de docentes que defienden, con los chicos no, con los docentes tampoco, estaban tratando de que se cumpla una resolución que no estaba en vigencia y que determina que si trabajamos en un sistema educativo regulado,
por la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación, debemos tener un amparo judicial cuando nos ocurren estas cosas, que es decir, por lo menos contar con un abogado costeado por ese sistema educativo para que garantice que el proceso en el que nos juzguen sea conforme a la ley. ¿Me explico? Es complejo, pero son cosas que pasan, ¿no? Y en todos los niveles, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. En todos los niveles es complejo, hay situaciones, es un escenario susceptible de que haya este tipo de denuncias, de situaciones, y en el nivel inicial, sobre todo. Es un nivel donde emergen mucho estas cuestiones de violencia de los niños, de violencia sexual o de abuso, de maltrato. Porque, bueno, también son los lugares donde los niños empiezan, ¿no?, a compartir un ámbito no familiar y comienzan a dar indicios o a decirlo concretamente de que estas cosas les ocurren. ¿Me explico? Pero bueno, no quiero desalentarlas, pero son matices que caracterizan el trabajo, ¿no? Por eso, bueno, también está todo esto muy regulado. Por ejemplo, ningún profesor de música, ningún profesor especial puede estar solo con los niños. Bueno, se supone que de ahí también devienen estas situaciones que, por ejemplo, un niño de 3, 4 o 5 años tiene un episodio X y se hace pis, no contiene esfínteres, bueno, nadie lo puede, en general, no lo cambian, llaman a algún familiar, hay una serie de resguardos con el cuerpo, con que vaya solo al baño, de que no entre con nadie y demás, para, bueno, evitar este tipo de cuestiones que a veces se pueden evitar, a veces no, ¿no? Pero bueno, y también todo esto va acompañado de resguardos institucionales para con los niños, con cómo se habla, cómo se maneja el grupo y qué hacer ante situaciones puntuales, ¿no? Por eso de todo se deja registro, de todo. Un niño llega al jardín, la madre lo dejó en la puerta, entró, vos estás haciendo el intercambio de bienvenida en el Zoom con las otras salas y taca, le ves un rajunión, un chichón o lo que fuere, inmediatamente vas, no es que lo haces cuando se va el niño a las 12 del mediodía, no vas, la das aviso a la directora, hay un registro de accidentes o de situaciones que se registran de cómo llegan los niños al jardín, se llama a la madre, se le explica, la madre lee el acta, la firma, una cuestión que parece engorrosa, pero bueno, va en esta línea de la comunicación, el resguardo de situaciones, el dar aviso y demás. Todo esto se hace, digamos, ¿no? Hay como una alerta de todo lo físico, también y de lo emocional. El niño dice, sí, me pasó tal cosa y también, no es que te queda callada y decís, bueno, ¿qué hago? No, bueno, la dejo pasar, veo si me lo vuelve a decir en 15 días. No, enseguida uno tiene la obligación de registrar esto que pasa. Bueno, hay una serie de resguardos sobre esto que se establecen en las instituciones educativas. Hay un protocolo. Ustedes lo van a ver seguramente el año que viene, de qué hacer cuando un niño en secundaria va con un arma, con un cuchillo a la escuela, de qué hacer si dice, sí, mi tío ayer me fajó, lo que fuere, ¿no? Hay como pasos a seguir ante estas situaciones. Se llama así, tipo un protocolo de cómo actuar en este tipo de situaciones y se contemplan distintos problemas, cuestiones que pueden surgir, ¿no? Que bueno, insisto, son comunes a todos los niveles con distintas características que asume cada nivel, ¿no? Son más frecuentes, podría decir, las cuestiones de violencia física y abuso sexual que surgen en los jardines. Imagínense en la adolescencia, hay problemas también vinculados al profesor me invitó, me mandó un mensaje, me insinuó, me dijo tal cosa. Me explico, cada etapa evolutiva asume rasgos diferentes en los que se pueden manifestar estas cuestiones, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Y después cosas insólitas, y lo cuento porque, no sé si ya lo conté, lo de la planta de marihuana, no, me río porque pasan cosas insólitas también. Y en este mismo jardín, una maestra, estaban trabajando, no me acuerdo, hace un par de años, pero estábamos yendo nosotros, la cuestión de la huerta. Todos los chicos tenían que llevar la maestra les daba esa maceta de goma negra, no sé, esa descartable. Entonces juntaban tierra, ponían la macetita, la semilla y miraban todo el proceso, iban registrando la semilla, cómo crecía, sarasasasa. Llegado a un punto que se ve que las plantas tenían un tamaño más o menos razonable, la maestra cerró esa actividad y
Y los chicos se llevaron la maceta a la casa. Bárbaro, con la plantita ahí medio en crecimiento. Al otro día, una madre golpea el jardín, muy segura, bueno, escándalo total, que el hijo se había llevado a la casa del jardín una planta de marihuana. Sus hijos, decía la madre, consumían y cultivaban a su vez, y ella reconocía la planta. Entonces, bueno, nada, esto que es gracioso, tragicómico, que roza lo ridículo, ocurre. Entonces la directora no puede decir, si no, si está loca, vaya y vuelva cuando se recupere. No, tiene que darle entidad. La directora tuvo que hacer una nota, un acta, donde recepcionaba la inquietud y la queja de la madre, muy enojada la madre, por cierto. Llamar a la maestra, explicarle que la maestra no había suministrado plantas de marihuana, semilla, bueno, y así lo que fuere, ¿no? Pero bueno, todo esto hay que darle seriedad, me explico, y trabajarlo para que la madre se sienta escuchada. No sé en realidad en qué terminó esto. Lo cierto es que a veces también hasta puede pasar, no sé cómo son las semillas de la planta de marihuana. Voló una semilla, qué sé yo, vieron que las semillas no vuelan, los animales la trasladan, los pájaros, no sé. Pero bueno, estas cosas ocurren, ¿no? Que bueno, van un poco en línea, un poco para cerrar este capítulo, de cierto divorcio o desconfianza que hay entre las familias y los jardines de infantes y las instituciones educativas en general, ¿no? A veces con motivos y a veces no. Se alimenta mucho desde los medios de comunicación, la desconfianza. Bueno, nada, emergen problemáticas que en otras épocas no estaban tan instaladas, ¿no? Estas cuestiones de violencia. ¿Se acuerdan que hubo una época en la que aparecía mucho en los medios, ¿no? Los desacuerdos entre las maestras y los padres que terminaban a las trompadas. Bueno, nada, se va como abonando a esta distancia entre los miembros de la comunidad educativa, que todo muy lindo lo que dice el reglamento, pero bueno, ¿cómo es esa construcción, no? ¿Cómo se trabaja la confianza, la participación, el involucramiento? Es un tema que también... Creo que en general hay como un problema con las instituciones, que uno tiene desconfianza de todo tipo de institución, y para no ser menos de la educativa también, ¿no? Porque es como un descrédito en todos los aspectos y en todos los ámbitos. Y no iba a quedar excluido porque también es un lugar de mucha debilidad, porque uno siempre termina estando al servicio de los padres, en esto que suena muy bizarro, ¿no? De la planta, que justo la conoce, que justo los hijos lo tienen, porque es mucha la casualidad también que una señora se debe haber confundido, haber agarrado otra maceta, pero uno eso no lo puede decir y tiene que asumir que probablemente el error partió de uno sabiendo que no, pero bueno, ya como el descrédito a nivel comunicacional está tan marcado, ya uno es culpable antes de serlo. Por eso es tan importante. Eso es fuerte. Es tremendo. Porque lo de la planta, uno, qué sé yo, mismo para esta maestra, lo de la planta quedó en una anécdota y se ríe. Pero el impacto, lo que puede suponer para cualquier maestro, docente, aparte, nada, es muy, muy terrible, ¿no? Por ejemplo, en un jardín de infantes, hoy hay una clase de educación musical, de música, y mañana viene la maestra, viene la madre y dice, no, mira, en la clase de ayer el profesor le tocó la cola al alumno. Ya eso, que por ahí la mamá lo dice ligeramente, es tremendo, el maestro se lo separa y la directora tiene que iniciar un sumario inmediatamente se lo separa del cargo. Empiezan a hacer cosas muy terribles. Puede ocurrir, yo no estoy diciendo que ningún personal docente haya tenido nunca una situación de abuso hacia los niños, no lo puedo asegurar. No, dije esto de los porcentajes, que la mayoría de las cosas tienen lugar en el ámbito familiar y los niños lo ponen en general en la figura del personal docente con el que tienen más distancia psíquica, emocional, ¿no? Entonces les hace menos ruido poder decirlo. Pero bueno, nada, son cosas muy, muy difíciles sacarse esas cuestiones, esas mochilas de encima para quien es padre. Después por ahí se hace la investigación, la madre dice, no, en realidad no era, quiso decir otra cosa, ¿no? Todo eso se diluye, pero esa marca que queda, los miedos, es muy terrible. Por eso para ustedes es tan importante que ustedes sepan cómo trabajar con niños, que conozcan el diseño curricular, que puedan
manejar las cuestiones didácticas, todo eso, como que ustedes sepan manejarse en las instituciones educativas. Eso es muy importante. Conociendo el proyecto institucional, cómo actuar frente a las múltiples situaciones que se puedan dar. Eso es muy importante. Hay cuestiones, insisto, que son generales y otras que, bueno, cómo responder decide cada establecimiento. Hay jardines que por ahí acuerdan que a los niños de 3, cuando se hacen pis y caca, los cambia la maestra con ciertos resguardos, que hay 3 personas mirando, etcétera, etcétera. Puede ocurrir eso. Por eso es importante, muy importante saber esto. Si los niños van solos, si los pueden acompañar al baño, si entran o no, si tienen la puerta de afuera y se quedan afuera, lo que fuere, ¿no? Es muy importante eso porque puede marcar mucho, ¿no? La carrera de uno. Todo esto que tiene que ver con los vínculos, con las familias, con los niños, con otras docentes, es muy, muy importante. Y algo que digo también, que también otra nota de color, pero cosas para que pasan, no me ocurrió a mí, pero en un jardín de Merlo, que iban para campo 3 o campo 4, las estudiantes, claro, como, bueno, ustedes no lo vieron, pero en general nos dividimos en las salas del jardín. Entonces estamos toda la mañana, cada pareja, cada 2 compañeras están dentro de una sala, no se ven en general, no hablan, no sé si es típico. Llegan las 12 cuando se van, se suben al colectivo y empiezan a hablar, che, ¿cómo te fue la maestra? ¿Qué hizo? Se empieza, ¿no? Ese momento de intercambio en el colectivo de regreso de lo que pasó en la semana, en la mañana en las distintas salas. Bueno, esto ocurrió y nada, me acuerdo que sí, fue así, en Merlo, creo, Padua, las estudiantes volvían en el colectivo y una le dice a la otra, no, a mí no me gusta para nada la profesora de música, cómo le grita a los pibes, la verdad que no, me parece muy autoritaria, le está gritando todo el tiempo, entre ellas, un diálogo entre compañeras en relación a lo que habían observado de la profesora de música, ¿me explico? Hasta ahí, no tampoco era que decía que le había cogotado al pibe, nada, pero una situación como que la maltrataba. Claro, en el asiento de atrás, de adelante, del costado, no me acuerdo, había una madre, una tía de ese jardín, que escuchó la conversación. Al otro día, tácate a la escuela, al jardín. Alto quilombo, discúlpenme que se armó, por esto. Un intercambio, ¿me explico? La dimensión que puede tomar algo que para nosotros puede ser una tontería. Estoy charlando con mi compañera, me pareció un salame, la profesora, cómo le grita a los pibes, no le doy relevancia, hasta me parece bien. Pero en el colectivo esto toma escándalo público, porque lo escuchan otros que en general suelen ser del barrio, de la zona. Hasta con estas cosas hay que tener como un extremo cuidado, porque pueden, insisto, porque algunos sí, ya sabe que tiene que tener resguardo y otro, bueno, ni se le pasa por la cabeza que tiene que estar atento a esto, ¿no? A los comentarios. Y se armó un lío tremendo, la estudiante no pudo hacer sus prácticas ahí, porque, bueno, vociferó de alguna manera, información del establecimiento, no está mal. Qué sé yo, Janet puede ir a un jardín y puede no cerrarle algo del profesor, ve algo que realmente le parece preocupante y lo tiene que decir, pero bueno, en cierta línea jerárquica, tiene que hablar con la profesora de práctica, mire profesora, yo acabo de ver esto, no me gustó, y la profesora verá si lo habla con la directora, con la no sé, ¿me explico? Uno da aviso a quien está como en la línea jerárquica más allá, más arriba de uno, por decirlo. ¿Queda claro esto? Pero bueno, se armó un lío tremendo, se cambió la chica de la práctica, no pudo seguir ahí. Nada, las instituciones educativas son muy sensibles a todo esto, en síntesis. Las estoy espantando, es una clase como pum para abajo, pero son cosas que quiero contar porque también hacen a la dinámica de lo que estamos viendo de las instituciones, ¿no? ¿Se entiende? No, bueno, pero igual es muy interesante porque son cosas que a uno generalmente por la ingenuidad y la inocencia del desconocimiento uno desconoce, pero uno tiene que tener herramientas para, ante una situación como esta, que parece tonta, decir, bueno, voy en el colectivo hablando ingenuamente con mi compañera, que puede haber un otro que escuche y que es una opinión personal de algo que capaz que yo ese día estaba sensible. Exacto, fue algo o no sé, tengo un trauma porque a mí también me gritaba y lo vi replicado ahí, vengo y repito y no tengo dimensión de lo que genera eso. Entonces, son cosas que pueden resultar pesadas al momento de pensarlo, porque esos son matices que tiene el jardín, pero son importantes saberlas, porque tenemos herramientas por lo menos para poder abordarlas eventualmente si no sucede. Tal cual. Y cuando estén en tercero, en cuarto,
que ya se meten de lleno al trabajo. Todo esto preguntarle a la maestra, a la preceptora, ¿qué hago si tal cosa? Y observar, bueno, ver cómo, o le preguntar a la maestra, ¿cómo hacemos con el tema de acompañarlos al baño? ¿Cómo hacemos? Siempre pregunten para no meter la pata, para no hacer algo que esté fuera de lo que se decidió en la institución, de lo que se acordó, o lo que resulte, digamos, ¿no? También preguntar, por eso también en segundo vemos esto, cómo son las familias hacia el jardín. A veces hay contextos en los que hubo un problema, por ejemplo, en el jardín 949, que está en el barrio La Perla, cerca de Lomas de Moreno, es un jardín 959, uno de los últimos. También un profesor hubo una situación de abuso sobre una denuncia de abuso de un profesor de música. Los padres se organizaron, querían ir a quemar el jardín, una situación así súper extrema, súper extrema. No sé qué situación puntual de abuso había con el profesor. Bueno, se hizo toda una investigación, qué sé yo. El profesor salió declarado inocente de culpa y cargo, pero andá a sacarle a ese tipo esa mochila. Un problema tremendo. Esto no fue hace mucho, hará 2 o 3 años. No hubo clases en el jardín un tiempo, porque esto lo querían quemar, los maestros no podían ir al jardín, un desastre. Porque siempre cuando ocurre algo así hay esta cosa así barrial de querer linchar, de que no pueden ir porque al que ven entrar al jardín lo quieren linchar. Bueno, hay situaciones así. Bueno, nada, eso después pasó, el jardín está funcionando, todo bien, pero bueno, digo, también saber si en el jardín al que me toca ir a hacer la práctica o a trabajar, qué nivel de sensibilidad hay, si hubo problemas recientemente sobre esto. Bueno, todo eso también incide. Hay jardines en los que nunca pasó nada, que es poco también probable que esto pase, porque estamos como más trabajada la confianza, el vínculo. Bueno, entonces también preguntar cómo son las familias hacia el jardín. Bueno, todo esto nos va dando elementos para estas cosas. Porque puedo, insisto, ¿no? Saber de pe a pa cómo dar la actividad de naturales, pero si desconozco todo esto, estoy en el horno, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Uno tiene que saber todo eso que regula y esas cuestiones de funcionamiento del jardín para, nada, incluirnos en esas instituciones respetando esos acuerdos o lo que se decide. Se me venía a la cabeza porque en algún momento hice una suplencia estando fuera en un maternal y también había cosas que había que estar muy pendiente. Por ejemplo, una madre quería que al nene le cambien el pañal, pero que sea tal pañal y con tal algodoncito, y la otra decía que no lo toques, y por más que el chico esté con el pañal que se le desbordara, uno no lo podía tocar. O sea, estuve 2 o 3 días, eran pocos, pero estar atento inclusive al individuo en particular, ya ni siquiera un grupo en general que uno dice, bueno, tener rasgos generales, sino que muchas veces también aparecen estos, ¿no? Decir, mirá que la madre es quisquillosa, que la madre no quiere esto, que no le den aquello, que no juegue con tal cosa, que Totalmente. aparecen todas esas cosas que también son detalles que hay que tenerlos muy presentes, sobre todo en el maternal, quizás cuando en salita, que seguramente debe estar, pero en el maternal estimo que eso debe estar como más preciso todavía. El suministro de medicación, que los jardines en general, el niño le toca a las 10 de la mañana el antibiótico, ¿no? En general no se suministra. Por eso preguntar, en general, tiene que venir la madre a las 10 de la mañana, tocar la puerta y darle a la mamá el medicamento. O si hay niños que tienen intolerancia a la harina, no darles algo que se avisaron que no pueden consumir o es alérgico a algo. Bueno, situaciones que uno tiene que conocer previas del grupo, sobre todo cuando está a cargo, ¿no? Cuando ustedes estén en segundo no está a cargo, en tercero sí está a cargo un tiempo, pero esas cosas tiene que ir conociendo, qué cuestiones puede comer un niño, ¿no? Si tiene alguna dieta especial o algún resguardo especial. Son cosas muy, muy importantes para saber y conocer. En el caso de las practicantes no tienen responsabilidad total, siempre hay un profesor a cargo. Ustedes cuando estén en tercero y cuarto, aún estén el mes completo con los niños, está la maestra ahí, digamos, ¿no? Con ustedes, es la responsable. Pero bueno, estas cosas son importantes y hacen a la tarea docente y al funcionamiento institucional. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Consulta?
Estas cosas son las que siempre hablamos, porque bueno, esta charla la tenemos en el jardín y yo les traigo ese cuaderno donde se anotan los accidentes, donde se hacen las actas de las reuniones de padres, y ahí están, ¿no? Las actas que se hace cuando el papá viene y dice tal y tal cosa, o la típica también, ¿no? Vengo a hablar porque fulanito mordió a mi hijo, bueno, también estas cosas ocurren. Otra cosa importantísima que tiene que ver también con conocer, esto también es clave, no en calidad de practicantes, ¿no? Pero bueno, ¿con quién se retiran los niños? Niños que tienen sus papás, que tienen o las mamás, que tienen, ¿cómo se llama? La perimetral y no pueden acercarse por cuestiones judiciales. Entonces, no se puede llevar al niño cualquiera, uno tiene que chequear quién se lleva al niño. Bueno, todas esas cuestiones también que hacen al cuidado y al resguardo de eso. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Consulta? ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? Sí, ahí va. Se escucha. Porque yo no las veo cuando comparto pantalla. Bueno, yo en este PowerPoint les ponía algunas cosas que ya les puse en los del primer cuatrimestre a modo de recuperar esta idea de que, bueno, un poco lo que estoy diciendo y ya estamos comprobando. Las instituciones educativas no son algo así como tan sencillo. Yo estudio determinadas cosas en Riglos, voy, lo aplico en jardines, no. Hay como un entramado de cuestiones que hacen que sean instituciones complejas en cuanto las distinguen rasgos que las hacen diferentes unas de otras, ¿no? Ahí volvíamos a explicar la diferencia, la definición de Lidia Fernández sobre instituciones educativas que se dan en un espacio material específico, un establecimiento, un conjunto de personas, y estamos viendo que pasan varias cosas en ese conjunto de personas que habitan los establecimientos, los proyectos, una tarea global, diferenciada en distintas personas que realizan distintas tareas, sistemas de organización que regulan el trabajo en la institución, ¿no? Todo eso se da en un contexto, que es un poco lo que vimos en el primer cuatrimestre, en contextos que tienen historias particulares. Yo les contaba recién a propósito el ejemplo del Jardín 959, donde pasó esto del profesor de música que quisieron ir a quemar. Ese jardín está inserto, acá en Moreno ha pasado que hay varios planes de viviendas que se hicieron en complejos habitacionales, donde se crean 600 casas. Nos pasaba también cuando íbamos al Jardín 958 del Casasco, cerca del Club Mariano Moreno, ¿no? Lugares donde, bueno, se lotean terrenos y se ponen 600 viviendas que se dan a distintas familias que vienen de distintas zonas. Acá en La Perla, en el Jardín 959, pasó lo mismo. Entonces, bueno, ¿cómo se conforma ese barrio con gente que llega de distintas zonas de la provincia de Buenos Aires o de otras provincias, ¿no? Es muy importante también, ¿no? Los niveles de pertenencia, de arraigo que tienen con el lugar y o con las instituciones del lugar. En líneas generales, primero se conforman esos planes de vivienda y después se instalan los jardines de infantes. Bueno, conocer lo que pasa en el contexto incide mucho en el jardín. El tiempo histórico, las instituciones educativas, por suerte, no son siempre las mismas. Riglos, por suerte, no fue siempre el mismo. Está dando bastantes cambios y se están produciendo modificaciones institucionales respecto de lo que fue el instituto en otros tiempos, ¿no? Se supone que las instituciones cambian, se ayornan en cuanto a las formas de ser institucionales que se van desarrollando y recomendando como posibles. Y además del contexto, del momento histórico en el que yo visito el jardín, bueno, ¿no? También esto que decíamos, la trama singular de relaciones, lo que se da entre las personas, ¿no? Entre todos esos que conforman la comunidad educativa, que no es algo accesorio, sino también fundamental de lo que ocurre en las instituciones, ¿no? Los vínculos entre las personas. Y por eso decíamos que cuando vamos a un jardín de infantes, por lo menos en segundo año, no miramos ni de todo ni cualquier cosa, nos ponemos de acuerdo en algunos ejes o dimensiones de análisis, aspectos. La historia, el contexto, los modos de organización, el espacio y el tiempo. Cuando ustedes visiten un jardín de infantes, que ojalá visiten un jardín de infantes en tercer año, siempre antes de hacer sus prácticas ya más pedagógicas, específicas, en esos grupos, van a hacer un trabajo. Les toca el Jardín 901 de Padua, el 913 de Moreno. Lo primero que las profesoras les van a decir, bueno, hagan un trabajo institucional sobre ese jardín en base a estos criterios. Pueden incluir otros, ¿no? Así que este es un trabajo que se hace en segundo, que se hace en tercero con el jardín de tercero y en cuarto con el jardín de cuarto. Y decíamos que tiene la historia del jardín, de institucional, el contexto,
Esto ya un poco lo vimos el primer cuatrimestre, y acá agregábamos algunas características sobre cómo se organiza el personal que trabaja en la institución, que algo ya vimos, quiénes son esas personas, el proyecto institucional, que también es algo que vimos, ese documento que cada institución plasma, en el que plasma por escrito lo que desea hacer, qué tipo de institución desea construir, acuerdos institucionales, y otras cosas que no habíamos visto que tenían que ver con cómo los niños acceden a los jardines, se matriculan, si es que tienen suerte, y cómo se organizan en las secciones, y cuáles son esos criterios, cuestiones del espacio y del tiempo. Bueno, paso rápido a la cuestión de la historia, que ya la habíamos visto, el contexto lo mismo, cuestiones a tener en cuenta para el contexto, el personal que trabaja en la institución, que ya lo vimos, acá les agregué una cita del glosario de la Dirección General de Cultura y Educación sobre qué se entiende por personal docente, el proyecto institucional ya lo habíamos visto, y acá les había incluido algo sobre el modelo, los modos de organización. Hasta acá, ¿me fueron siguiendo? Hablé muy rápido. No, está bien, profe. Vale. Bien. Acá nos vamos a centrar en el espacio, los tiempos y los agrupamientos, ¿no? Esas variables, cómo es el espacio escolar, en este caso el espacio de las instituciones de nivel inicial, cómo se organizan los tiempos, qué dimensiones del tiempo aparecen en el jardín, y el tema de cómo se agrupan los niños, ¿no? Todo esto suele conformar lo que se llama, ¿no?, la gramática escolar, ¿no?, una forma de ser escuela. Todos tenemos en la cabeza una idea de escuela, de institución educativa, ¿no?, desde lo edilicio hasta lo organizacional, que hemos construido sobre todo a partir de nuestra propia historia en las instituciones educativas, lo que se llama nuestra biografía escolar. Está comprobado, si no comprobadísimo, que nosotros estamos en los institutos de formación docente, en general, 4, 6, 7, 8 años, ¿no? Pero que tenemos formándonos como docentes y estudiando cómo tiene que ser la educación, las instituciones educativas y bla, bla. Pero tenemos mucho más recorrido como estudiantes, como alumnos, que como futuros docentes. ¿Me explico? Es más el tiempo que estamos en promedio en toda la secundaria, la primaria, el jardín de infantes, quienes fueron, que lo que estamos en el Instituto de Formación Docente. Esto quiere decir que todo eso que aprendimos, que percibimos, que mamamos como estudiantes, impacta mucho más que aquello que vemos en el profesorado. En el profesorado estudiamos muchas cosas que al momento de ir a dar nuestras clases y demás, si no está suficientemente revisada esa biografía escolar, uno tiende a repetirlo. Eso está estudiado, comprobado que es así. ¿Me explico? Yo estudio en el profesorado, que los chicos tienen que ser libres, autónomos, creativos, tiene que haber un clima participativo, y cuando me toca dar la clase, ¡pac!, ¿no? Procuro el silencio, el orden, la que hablo soy yo, no sé. Emerge toda esa forma tradicional que yo percibí, en la que me formé como estudiante. ¿Me explico? Sí. Eso como que nos brota cuando uno va a dar clases, más que lo que aprendimos en el instituto. Eso en ocasiones es lo que pasa, por eso siempre uno tiene que tratar de trabajar, por más que uno haya estudiado las teorías pedagógicas, ¿no?, pero bueno, eso emerge con mucha fuerza, ¿no?, el impacto en nuestra biografía escolar de todo eso. Por eso no es gratuito, no es neutral todo lo que pasa en una institución educativa, ¿no?, porque nos enseña mucho más que el contenido, ¿no? Si yo a ustedes, no sé, soy la única que hablo, soy autoritaria, la que decide soy yo, las ninguneo, no sé, pero a la vez también les enseño algo, pero además de enseñarles eso que les estoy enseñando que en una clase solo el que tiene el poder es el profesor. Estoy transmitiendo modos de ser escuela, ¿me explico? Que no son tan sencillos sí, sí. de como que emerge la personalidad de cada uno y ese recorrido escolar. Total. Y está comprobado. Lo que consumí fue todo tradicional, por muy crítica que quiera hacer a la hora de llevar a la práctica, me va a salir eso que tengo. Claro, porque uno lo tiene ya como muy incorporado. De hecho, en cosas menores, ¿no? Cuando uno dice, bueno, repito lo que hace mi mamá, cocino de la misma manera, tengo gestos como, y lo mismo la biografía escolar, porque de hecho, mientras nos preparamos como docentes,
también somos estudiantes y pertenecemos o sea, son casi 20 años de ser alumnas. Totalmente, totalmente. Que desconstruir eso es como muy complejo. Totalmente. Fíjense, no sé, incluso muchas cuestiones que han sido revisadas, esto de la educación tradicional, que ustedes han leído en didáctica, seguramente ahora que están cursando de eso. Bueno, didáctica de currículum, teorías sociopolíticas. Pero bueno, supuestamente la teoría tradicional, la educación tradicional ha sido revisada, criticada, cuestionada, ¿no? Pero bueno, uno abre la puerta de un salón y lo primero que encuentra, de un aula, son muchas prácticas vinculadas a eso, ¿no? Eso ha impactado mucho. Esto de referirnos a los estudiantes como alumnos, que es un término que utilizamos nosotros, alumnos, ser sin luz, ¿no? Entonces, gozan de muy buena salud, todos esos términos que devienen de una pedagogía que en teoría es criticada, ha sido cuestionada y superada por otras, pero no obstante nos encontramos con eso, ¿no? Remover estas estructuras, estas cuestiones organizativas tradicionales, estandarizadas, no es algo sencillo. Todos tenemos en la cabeza una idea de lo que debe ser una institución educativa. Reforzado también, y cuando visitamos instituciones educativas vemos que, bueno, sí, las salas, las secciones tienen que ser de determinada manera, estar adornadas de determinada manera, bueno, creemos, ¿no? Como siempre digo yo, que eso es lo mejor y lo único posible, ¿no? Y por suerte hay distintas experiencias educativas que demuestran que se pueden organizar los tiempos, los espacios, los agrupamientos de otro modo. Hay escuelas primarias que son no graduadas. No, todo que tenemos en la cabeza, a mí no me entra en la cabeza cómo pueden estudiar niños sin pensarse en los grados. Y bueno, hay experiencias educativas no graduadas, donde no hay ni primero, ni segundo, ni tercer grado en primaria, ¿no? Aprenden sin pensarse en grados. Bueno, esto que nos parece de extraterrestre ocurre, ¿no? Son otras maneras, ¿no? Las escuelas no graduadas, experiencias educativas no graduadas. O niños que aprenden en sus casas, que no se escolarizan en instituciones educativas, no son muchos, pero existen y no son extraterrestres. Bueno, distintas experiencias que abonan a esto. La escuela que uno conoce es una dentro de otras opciones posibles. Entonces, bueno, decíamos esto, bueno, algunas cuestiones que a veces cuando se intentan hacer cambios, ¿no? Esto tiene que ver con la pedagogía que aplique la institución, ¿no? La forma de la, eso que hablaban, ¿no? De las multisalas, de las multiedades, o no, que están separadas de 3 años, 4 años, 5 años, o no, se pueden mezclar. Pero eso tiene que ver con la pedagogía que ya... Yo les voy a mostrar algunas experiencias que hay en algunas provincias de otros modos de pensar la escuela. Bueno, acá tenemos en la provincia de Buenos Aires las escuelas Waldorf, que son escuelas que organizan sus tiempos de otro modo, sus espacios también. Creo que había algunas imágenes que les puse acá. Creo que en Rodríguez hay una que es la Escuela del Sur, no sé si seguirá siendo, pero que es una escuela privada y tiene un poco esta modalidad de que no haya grado. Puede ser, no la conozco. No tienen, no sé ahora si ha cambiado, recuerdo apenas la abrieron que tenía esa, digamos, esa orientación que de hecho no llevaban uniforme, que los chicos iban de forma libre. Sí, en general estas propuestas, como dice Laura, tienen más, se inscriben en el sector privado, ¿no? Son propuestas privadas. No me acuerdo las experimentales de Tierra del Fuego, que son unas experiencias muy interesantes, y también hay sector público, privado. Pero voy a buscar, pero sí, eso sí, es una aclaración, ¿no? Son escuelas privadas. Perdón, en el video de las clases explicativas que creo que estaba este tema de que por ahí, no sé si era que habías dicho, profe, que habían hecho una investigación en la universidad, de que un chico de 3 años no puede aprender lo mismo que un chico de 5 o en el mismo lugar. Y eso sí te quería preguntar, porque yo desconozco esto que está diciendo Laura, que por ahí no hay edades por el tema del aprendizaje. ¿Es así, Laura, lo que dijiste? No hay organización en grados. Claro, no está ahí. Yo recuerdo en la Escuela del Sur porque tenía un vecino que iba, digo, no sé si cambió después, pero recuerdo que ellos entraban y a medida que los docentes iban viendo que los chicos, no sé, estaban más capacitados y que ya para ese grupo les quedaba
como ya la información que les podían dar o el aprendizaje ya estaba hecho, como que los promovían a otro grupo, pero ese grupo no era que si, bueno, pasó a segundo grado, pasó a tercer grado, sino que los iban como rotando de grupos y no importaba la edad, porque de hecho este chico iba doy el ejemplo, ¿no? Él iba al San José y como veían que en el San José repitió primero, repitió segundo, y dijeron, bueno, lo cambiaron a esa escuela, que era otro tipo de experiencia, y quizás él ahí se sintió más libre y no se sintió tan presionado con esto de los grados y pudo, digamos, terminar su ciclo lectivo de una manera un poco más cómoda. Claro, Pero a mí porque tenían esta libertad de decir, bueno, no estaba estigmatizado porque, a ver, no es un estigma, pero nosotros pues ya estamos acostumbrados y quizás estamos más ordenados, pero hay otros niños que tienen cierto desorden o de personalidad o lo que sea, que necesitan otro tipo de pedagogía. Y recuerdo el caso, por eso conocí el caso de la Escuela del Sur, de ahí de Rodríguez, que es privada, digo que no sé si cambió su pedagogía, porque Voy a bueno, indagar, nunca había escuchado. a veces el mercado también en lo privado hace que las pedagogías después cambien, pero exacto. Esto que yo estoy diciendo hará unos 10, 15 años atrás, y siempre me quedó marcado porque era una escuela nueva que recién iniciaba y que no sabíamos si iba a funcionar, y bueno, en el caso de este chico le resultó muy bien porque era una persona muy inteligente, pero que no se podía adaptar a la pedagogía tradicional o tradicional o más convencional que todos conocemos. Algo claro, que nosotros... Cuando escuchaba el audio explicativo y bueno, escuchaba esto de la investigación que habían hecho en la universidad de por qué un chico de 3 no puede estar con un chico de 5, y yo me preguntaba, digo, ¿cómo será en el tema del aprendizaje, no? Porque el año pasado, por ejemplo, a nosotros nos enseñaron que hay determinados saberes que un chico tiene que sí o sí saber para poder progresar en otro. Sí. Y bueno, me preguntaba, qué sé yo, por ejemplo, el conocer las vocales, como no sabía eso de que sí se podía, un chico de 3 sí puede estar aprendiendo con un chico de 5, fue algo que me llamó mucho la atención, igual que el tema de los guardapolvos. Ajá. Eso de que, bueno, esta es la sección o la salita amarilla y va a tener el guardapolvo amarillo, el bolsito amarillo. Sí. Eso tampoco, por ejemplo, no. Lo que pasa es que si miramos, por ejemplo, 2 niños de 3 años, ¿no? Tomo un ejemplo personal. Mi sobrina tiene 3 años y la hija de mi primo tiene 3 años, se llevan 1 mes de diferencia. La hija de mi primo habla y lee como si tuviera 10. Tal cual. Y mi sobrina balbucea todavía porque le cuesta mucho pronunciar palabras. Tal cual. Que no significa que esté atrasada, porque ella comprende todo, sabe todos los colores, cosas en inglés, pero le cuesta un montón la parte expresiva. En cambio, la otra nena tiene una hiperestimulación ya innata, porque ya desde el día que nació ya estaba sentada y tenía 1 año y hablaba. Entonces a veces tiene que ver con la personalidad, por eso también lo remití al otro niño que parecía que tenía muchos conflictos, pero al final dentro de otra pedagogía le funcionó mejor. A veces tiene que ver con la estimulación primero de la casa, porque eso es casi fundamental, pero después también cada niño tiene una característica que la mirada del padre es la que tiene que buscar cuál es la mejor opción en cuanto a pedagogía, ¿no? Tal cual, y aún teniendo la misma edad, tienen muchas características diferentes según su personalidad, su propio desarrollo, ¿no? Porque esto, bueno, la idea, ¿no? También que está un poco en cuestión en relación a lo que vos decías, es que, bueno, antes uno estudiaba esto, ¿no? Que era esperable, estaban los estadios de Gesell, me parece, un autor que estudiábamos, bueno, con todo lo que tiene que saber un niño al año, a los 2 años, a los 3 años, ¿no? Una cosa así como muy estancada, esquematizada. Esto se ha revisado un poco. Y lo que yo decía en relación a los agrupamientos, que uno suele ver niños en general en las sala de 5, sala de 4, niños de una misma edad. Y bueno, yo contaba la experiencia en la Universidad de Luján, que empezamos a estudiar las salas multiedad, donde a lo sumo en un jardín uno lo que encuentra son, en un jardín del Estado, ¿no? Lo que encuentra son niños de 3 y 4 años, por un lado,
y otra agrupación de niños de 4 y 5 años. No encontramos niños de 3 y 5 años, ¿no? Los agrupamientos siempre son de 3 o 4 y 4, de 4 y 5. Y empezamos a indagar esto, que uno tiene como muy naturalizado, esto de que lo mejor que le puede pasar a un niño de 3 es aprender con uno de 3. ¿Por qué no puede aprender con uno de 4? Nadie está diciendo que, de hecho, los contenidos del diseño curricular no se especifican por edad. Corríjanme si me equivoco. Ni el actual ni el anterior. No, en ningún diseño curricular figura por eso mismo, que para qué sala es tal cosa. Uno es el que determina decir, bueno, exacto, este cuento creo que puede ir para esta sala o no. Exacto. Por eso uno hace la revisión primero de cómo es el grupo. Tal cual. Así que bueno, digamos, ¿de dónde sacamos que no pueden aprender? Sin duda que un niño de 3 años tiene 3 años, uno de 4 tiene 4 y el de 5, 5, y van a ir logrando cosas probablemente diferentes según la edad, lógicamente. Pero esto no quiere decir que no puedan aprender cosas juntos. Bueno, empezamos a indagar y no hay fundamentos en los que descanse esta separación, sino más bien en este patrón de organización del sistema educativo, ¿no?, que clasifica a los alumnos en grados o años de estudios o en secciones del nivel inicial. De hecho, bueno, están surgiendo muchas salas multiedad, donde hay niños de 3 y 4, 4 y 5. A veces hay jardines que no tienen salas multiedad. Esto ha pasado en varios jardines, se está promoviendo que cada niño trabaja en su sala durante la semana. 1 o 2 veces a la semana hacen talleres multiedad. Por ejemplo, los miércoles de 3 a 5 de la tarde, cada maestra prepara postas de juegos o postas de talleres diferentes en el jardín y los niños libremente van pasando. Y la maestra que está con el taller de cocina, por ejemplo, trabaja con niños de 3, de 4 y de 5. ¿Me explico? Talleres que se hacen 1 o 2 veces por semana donde los niños se integran, se mezclan para participar de esas experiencias. ¿Por qué los niños no podrían participar de las clases de música o de educación física juntos, ¿no? Es probable que algún niño de 3 no pueda hacer algo que pueda el de 5 y viceversa, pero ¿por qué no obstante no participar de una actividad de aprendizaje juntos, ¿no? Y ustedes lo van a ver o ya lo vieron. Yo creo que hacía referencia ahí, no me acuerdo si les comenté que esta idea de poder aprender con otros descansa mucho en la teoría sociocultural de Vygotsky. ¿Esto lo han visto? ¿Lo vieron? Yo sé que lo ven, porque lo escucho en los finales, pero como estoy en varios grados se me mezcla en dónde lo escucho. En didáctica, ¿no? De primer año, que hablan de la zona de desarrollo próximo. En psicología también. En segundo puede ser, sí. En segundo y puede ser también en temprana, educación temprana, a veces se ven. Sí, nosotros lo vimos el año pasado en primero, en psicología 1, ¿Con qué profe? Con Uchi. Puede ser. Con claro. Natalia Uchi lo vimos. Esta idea de que las personas, todos podemos no poder hacer algo de un modo autónomo, solos, pero sí apoyados por la ayuda de un otro. Entonces, bueno, de ahí viene, ¿no?, esta idea del andamiaje, de otro que me andamia, me ayuda para hacer aquello que no puedo hacer solo en un primer momento. Esta idea de zona de desarrollo próximo, donde la presencia del otro, bueno, para esta teoría es fundamental. Del otro que puede hacer aquello que yo no puedo hacer, me andamia, me ayuda en este proceso. Esto genera, imagínense, la posibilidad de, en los jardines privados, tiene mala prensa, quiero decir, tiene mala fama las salas donde hay niños de distintas edades. Los padres en general, para los padres, para los docentes, por eso también nos interesa chusmear cuando vamos a los jardines esto, cómo está organizado, esto lo podemos preguntar de antemano, las secciones, ahí vemos si hay salas multiedad o no, y en las salas multiedad preguntarle a la maestra, ¿no?, ¿cómo ve esta organización? ¿Qué le parece? Si le decimos, ¿te parece bien las salas multiedad? Te va a decir, sí, por supuesto, salas asasa, ¿no? Hacer una pregunta más general para ver si realmente le ve potencialidades o no a esta forma de trabajar. Pero tienen mala prensa. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? La maestra quiere trabajar con los niños de 5 porque a veces está convencida de que los 5 aprenden cosas que no pueden aprender con los de 4. Bueno, está como muy esquematizada en este desarrollo. Eso por un lado. Por otro lado, los padres piensan que el niño de 5, si está con un niño de 4, se va a atrasar, no va a aprender, va a ir más lento.
Esto pasa también. O los niños de 4 piensan que la maestra solo le va a dar bolilla a los de 5. Los padres, los niños de 4. Genera muchas fantasías, ¿me explico? Porque no está siempre bien aclarado esta situación, no está muy bien trabajado esto. Pero tienen mala prensa. Por eso, también uno en los jardines privados rara vez ves salas multiedad, ¿no? Pero hay una cosa también de alentar esto de que lo mejor es la sala donde hay niños de una misma edad. En la jerga educativa, el sistema educativo está lleno de términos, de jergas, ¿no? De palabras que definen cosas. Por ejemplo, les hago una pregunta. Si, no sé, Natalie, cursa este año la mitad de segundo y el año que viene la otra mitad de segundo. ¿Pasa a ser una estudiante con qué? ¿Cómo se denomina esa situación? Con retraso académico. Con retraso académico, ¿no? Otra palabra fatídica. Pasa a tener un atraso académico. ¿Desde qué mirada? ¿Desde qué lugar? Bueno, si yo me paro que hay en un lugar que digo que hay un recorrido lineal, teórico, en segundo se hace segundo, tercero se hace tercero, en cuarto se hace cuarto, bueno, sí, es una desviada, Natalie, tiene atraso académico. Pero si me paro desde un lugar que digo, bueno, no, tiene las trayectorias educativas son múltiples, diversas, reales, responden a las circunstancias de las personas. Bueno, desde ese lugar no es ninguna retrasada ni desviada, digamos, está haciendo su recorrido personal, propio, real. Bueno, en el sistema educativo hay muchas de esas palabras que no son neutras, ¿no? Portan sentidos, miradas y nos hablan de esto, desde qué lugar estoy parada yo. Las salas multiedad se llaman salas integradas, donde hay 3 niños. Las salas donde hay niños de una edad se llaman salas puras, asumen esa denominación. Ergo, las salas donde hay niños de 3 y 4, ¿qué serían? Sí, no, qué horror. Pero eso se usa y se habla naturalmente, serían salas impuras. Claro, no les dicen impuras. No les dicen impuras, las salas integradas y las salas puras. Armamos una sección pura, es una sala pura, y te lo dicen con cara de que están diciendo algo fenomenal, ¿no? Nada, esto tiene esta idea de que, bueno, lo impuro sería los niños que se mezclan. Es una locura. Como también, y yo les explicaba, estoy hablando de los términos, cuando les contaba, no sé si solo vieron cómo se matriculan los niños en el jardín de infantes, que estaba un poquito antes. Los padres los anotan y para acceder a la matrícula, a la vacante, muchas veces van a un sorteo. Mismo los niños que viven dentro del radio, un niño puede vivir enfrente del jardín y no sale sorteado y se queda fuera del jardín. Los niños que quedan fuera del jardín, que no salen sorteados, que no entran, forman una lista de espera, de que van un orden, ¿no? Entonces, bueno, no sé, número 1 al número 60. Entonces, si un niño que tiene la matrícula y en abril se muda, queda una vacante libre, se llama niños de ese listado, ¿sí? Esos niños en los jardines son llamados así, sin tipo ningún prurito, excedentes. Uno va al jardín y la maestra te dice, chicas, acá tienen el libro de excedentes, y el libro tiene una carátula que dice excedentes, ¿no? Una palabra que también los niños tienen derecho, están obligados a ir a la al nivel inicial, pero parecería que sobraran, ¿no? Esto es muy loco. Usamos una palabra que los ubica en un lugar de sobrantes. Tienen derechos, están obligados, pero parece que sobran, ¿no? Las palabras que se usan para denominar esa situación es la de excedente. ¿Me explico? Entonces, bueno, de esto está lleno el sistema educativo, de palabras que no son neutras, no solo neutras, sino, bueno, que portan sentidos muy profundos, muy estigmatizantes respecto de los otros. De palabras y de hechos también. Además. Las recursantes, por ejemplo, siempre están a lo último de la lista. Además, totalmente. No me cabe duda. En todos los niveles, sin duda, yo les cuento lo del inicial, pero seguro. Sí, de hecho nosotros en el nuestro, ¿no? No me cabe duda. Con el ejemplo del retraso académico. Nadie, creo que nadie tiene un retraso académico simplemente porque no se anotó en la materia, porque no pudo, porque trabaja o porque le resultó excesivo tantas materias y quiere rendirlas bien. Pero ya eso ni siquiera tiene que ver con la palabra, porque en la realidad cuando me voy a inscribir yo tengo retraso académico. Claro. O sea, me está estigmatizando el sistema, ni bien me anoto.
sea, Claro. porque fíjate cómo te anotás, porque vos en realidad, como empezaste en otro año, por más que no lo hayas cursado nunca, igual tenés retraso académico. Tal Y cual. digamos, se contradice con la realidad porque después nos dicen no, pero no necesariamente tienen que cursar todo el año. Tal Pueden cual. elegir cuáles cursar, sí, pero después la palabra y la carga la tengo porque voy a terminar entrando en un grupo nuevo, donde ya Exacto. está exacto. como, todo eso está como muy sistematizado de que, bueno, ay, vos que sos recursante, no, nunca la cursé, soy nueva en esta materia, bueno, no, fíjate, buscate un grupo. Y Tal todo cual. eso va como costando, por suerte se va como eso deconstruyendo, ¿no? Se trabaja Sí. un montón, pero no, es algo que todavía hay un largo recorrido para... Transitar, Sí, totalmente. sí. Me acordaba de un otro agrupamiento, ¿no? Hablando de esto, recuerdo en un privado, cuando terminaban el jardín, que pasaban de sala de 5 a primer grado, cuando los dividían, porque había varios, creo que había 2 salitas de jardín y los dividían en el primario en 3. Y la Ujú. división era por mes de nacimiento. Entonces los que Ah, nacían desde enero a marzo iban a una salita, los que nacían de abril a junio a otra salita. ¿Por qué? Porque decían, bueno, dependiendo de la edad también es el nivel, porque habían nacido en un determinado mes. tal cual. No es que uno elegía que decir, bueno, transitó todo su recorrido de jardín con un grupo de amiguitos, pero llegado a la primaria, ese grupo de amiguitos no se tomaba en cuenta, sino que se los separaba por... Esto sucedía en el colegio, en el San José de Rodríguez, que iba mi hermano, y le pasó eso, de cuando él ingresó, su mejor amigo de todo el jardín había nacido en agosto y él había nacido en febrero. Tal Nunca más cual. compartieron aula, sino que compartían recreo. Pero esto también tiene que ver con los agrupamientos, Total. ¿no? Que tiene que ver con esto. Hay escuelas privadas, no en el jardín, porque, bueno, no ocurre, pero hay jardines privados que a los chicos les hacen una especie de evaluación inicial cuando los padres van a anotarlos, y a veces de esa evaluación surgen agrupamientos en función del nivel de desarrollo de los niños o de sus habilidades. También esto ocurre en primer grado, esto, bueno, que decía Laura, ¿no? División no solo por la edad, sino también por lo que se determina como capacidades de los niños. Puede haber como secciones donde los niños están más avanzados en función de criterios que determina la escuela. Eso es fatídico también. Sí, ¿no? Y en Porque, el secundario también. Yo tal recuerdo, cual. hice, ya con el nombre del colegio igual es tremendo, pero porque sucedía esto, ¿no? De que no había vacantes, entonces éramos como excedentes. Yo Claro. siempre había ido a escuela pública y en el secundario no había secundaria para tantos chicos. Claro. Y iba a la escuela Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, fue el Ah, único colegio que tenía vacante privado. claro. Y los primeros 15 días nos hicieron como una orientación y una evaluación exhaustiva que sabíamos cada una, Claro. y nos dieron un informe, terminados esos 15 días, un informe psicológico, en qué área yo me desarrollaba mejor, en cuál tenía dificultad, si tenía problemas sociales, si podía compartir con mis compañeras, y a partir de ahí se arrancaba el ciclo lectivo, no me separaban, porque no nos separaban dependiendo de las capacidades, pero sí ya sabían cuáles eran mis problemáticas y Tal cuáles no. cual. Tal Podían cual. resultar positivas como podían resultar negativas. En mi caso, venía de una escuela pública, acostumbrada a un montón de cosas, para mí fue tremenda esa experiencia porque yo decía, ¿esto qué es? Yo no entendía nada. Y toda esa parte social que a mí me figuraba perfecta en el informe, en el desarrollo del año, se transformó en una cosa totalmente negativa. Mira, Porque después los grupos, lógicamente, son muy dispares y se empiezan como a marcar muchas esas diferencias, ¿no? Es decir, bueno, seguro. vos en esta área no vas bien, no te dan bolilla, te corren a un costado y se enfocan en las que sí tienen potencial, ¿no? Tal cual. Eso también tiene que ver con el docente, podía haber sido al revés, pero bueno, tiene que ver con el lineamiento y la pedagogía que aplica la institución también. Totalmente. Totalmente. Sí.
Sí, el sistema educativo se ha organizado en torno a esta idea de, entre comillas, normalidad, linealidad, homogeneidad, ¿no? De que todos vayan al mismo tiempo, de que todos aprendan en función de su edad, de su ritmo. Todo eso ha marcado mucho los modos de organización del sistema educativo. Bien, vuelvo a decirles, esto de las secciones multiedad no es algo que esté, o que yo conozca, que esté muy que se ofrezca en los espacios privados, en los jardines de infantes privados. Porque, insisto, tiene mala prensa esta idea de, y en general, cuando uno encuentra en los jardines de infantes secciones de 3 y 4, de 4 y 5, tiene que ver con que con la obligatoriedad escolar y de incluir grupos, más cantidad de niños, y a veces se arman secciones multiedad en función de la cantidad de demanda que hay, pero no tanto porque estén convencidos de que ese modo de agrupamiento sea positivo. En ocasiones sí, en ocasiones no. Por eso, bueno, lo que a nosotros nos interesa siempre preguntar en un jardín es, bueno, ¿cuántas secciones hay? ¿Cuántas son de una sola edad? ¿Cuántas de secciones múltiples? Y después preguntar a la directora, que es la vicedirectora, o la secretaria, que son las que se encargan de organizar las secciones. No es que la maestra decide, ¿no? Eso ya lo organiza el equipo directivo. A la maestra le toca una sección. Laura, a vos te toca esta sección, no es como que ya está dada. Pero bueno, nos interesa a quienes organizaron esas secciones, por qué las organizaron así, y a la maestra qué ideas, qué representaciones tiene sobre el trabajo en una sala multiedad. A la maestra de educación física, a la preceptora, ¿no? Bueno, recuperar estas miradas está bueno. A veces la maestra está convencida, le parece bien, a otra le parece un desastre, ¿no? Ella quiere trabajar solo con los de 5, porque los tiene que preparar bien para la primaria, que ese es otro gran capítulo que vamos a ver después, ¿no? Cuestiones vinculadas a la articulación entre el nivel primario y secundario. Eso me lo voy a anotar y secundario. El nivel inicial y el nivel primario. Me lo voy a anotar, ¿no? El jardín de infantes, como está previo a la escuela primaria, muchas veces se ha tendido a lo que se llama primarizar, a hacer que el jardín de infantes se parezca lo más posible a la escuela primaria, porque los chicos tienen que saber y salir lo más preparado posible para insertarse en ese nivel primario, ¿no? Esto es tremendo también. En ningún lugar, ustedes lo estarán viendo en el diseño curricular, que dice todo esto, que los niños tienen que saber salir sabiendo aprender, sabiendo leer y escribir. Los niños se aprenden a leer y a escribir en el primer ciclo de la escuela primaria, de primero a tercer grado. Y, también antes uno convivía con esas ideas que en primer grado los niños ya aprendían, y la verdad que no, mi hija aprendió en tercer grado, la más grande, y la segunda en segundo. Bueno, nada, hay diversos ritmos también dentro de lo que es el proceso de alfabetización. Uno puede, obviamente, aprender a repetir, pero eso no es escribir de forma fija su nombre, pero eso no es comprender la lectoescritura y todas las variantes, ¿no? Pero bueno, todo esto ha marcado mucho lo que es el funcionamiento del jardín de infantes. Y hasta acá lo de las agrupaciones, y como decía Gabriela recién, que muchas veces estas agrupaciones tienen un color. Chicos de sala rosa, grita la maestra. Bueno, aquí estará refiriendo los chicos. Las secciones se distinguen con un color que tampoco viene de ningún lugar, eso responde a usos y costumbres, a tradiciones. Ni ahí también hay que ver en los jardines privados si también las secciones tienen nombre. En maternal a veces, el grupo de las tortuguitas o lo que fuera, bueno, a veces estas cosas también ocurren. Y bueno, en el jardín de infantes, por suerte no tanto ahora, porque sobre todo en los jardines estatales, los niños van con el guardapolvo que tengan la edad que tengan, ¿no? Entonces, bueno, no hay un requisito de que tengan en los jardines estatales, ¿no? Que tengan que venir con el guardapolvo de tal o cual color. Se les exige un guardapolvo a todos, pero puede ser de cualquier, no, yo he visto que hay bastante posibilidades, sobre todo en función, ¿no?, de los recursos económicos de los padres. No ocurre lo mismo en las instituciones privadas, donde ahí tienen su propio uniforme, que a veces puede responder o no al color de la sección, ¿no? Por suerte, algunas de estas cosas están siendo revisadas, pero bueno, no del todo. Lo de los colores sigue, ¿no? Que, insisto, tampoco viene de ningún fundamento. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Consulta? ¿Se durmieron? ¿Hablé mucho? No.
Bien, yo tengo una reunión ahora a las 11, como les había anticipado. Pero bueno, estuvo bueno lo del intercambio, yo tendría que ir dejando acá. Si les parece, nos encontramos la semana próxima para ver lo que nos queda en relación al espacio y a la organización de los tiempos, las cuestiones del mapa de riesgo y las cuestiones de los tiempos. Profe, Y acá yo te había quería preguntar, perdón, si el cuadrito que nos habías puesto, ¿lo tenemos que enviar a algún foro o es solo para completarlo en nuestra carpeta? Para completarlo después lo vamos a ir pidiendo, vayan haciéndolo. Acá yo les mostraba como orientaciones de lectura, el diseño curricular, yo les di varias cosas y como les anticipé eran cortitas, del diseño curricular del 2008, hay 2 páginas que hablan sobre el espacio en el jardín de infantes, muy cortito. Este documento que yo les di, que es largo, pero acá yo les circunscribí a las páginas 25 a 38, que habla de las cuestiones del espacio, tiempo y modos de agrupamiento, y remite bastante a las tradiciones del sistema educativo, lo enquistado que está esta forma de pensar el espacio, el tiempo y los modos de agrupamiento. Y ustedes también tienen del capítulo 2 de Noemí Burgos y Cristina Peña, de las páginas 57 a 61, también algunas descripciones sobre el espacio y los tiempos. Y había un video de maternal sobre cuestiones del ambiente y del espacio para que ustedes puedan ver. Después les voy a acercar otro que tenemos de un jardín de Padua que hemos conseguido. Estas cosas, claro, ahora las estamos consiguiendo. Nosotros, como es el espacio, lo veíamos estando en el jardín, digamos, ¿no? Ahora, bueno, fuimos buscando en algunos videos y materiales producidos para acercarlas a algunas de estas cuestiones de la organización del espacio. Después les voy a pasar uno específico sobre el espacio en un jardín de infantes puntual, creo que consiguió una profe de Merlo de Padua. Para que veamos algunas disposiciones del espacio y de los tiempos y qué supone todo esto, ¿no? Como dice Churiasi, Teresa Churiasi, una arquitecta especializada en arquitectura escolar, ¿no? Es la primera institución en el jardín de infantes que los niños transitan fuera del espacio familiar, ¿no? ¿Cómo es ese espacio? ¿Cómo se organiza la disposición del mobiliario? Lo que permite, lo que obstaculiza el espacio determina mucho la experiencia educativa. Entonces, bueno, no son cuestiones de escenario, ¿me explico? Sino muy importantes y relevantes para los procesos educativos. Cómo se organiza el espacio y también cómo se organizan los tiempos. No, insisto, ¿no? Como ven, todo, más allá del contenido, es interesante, es entendible que ustedes se preocupen por el contenido, cómo enseñar a los niños, tengo que dar una clase de música, ¿qué hago? ¿Cuál es el mejor instrumento? ¿Cuál es el mejor juego? Si uso témpera, uso acrílico, esas cosas son importantes, pero como ven, lo que pasa en las instituciones también enseña y mucho y son cosas que uno tiene que atender, no tiene que entrar dentro de nuestro radar de preocupaciones también, ¿no? Todo lo que hace el funcionamiento institucional que enseña y mucho. Yo les pregunto a ustedes hoy, chicas, díganme todo lo que aprendieron en la escuela secundaria. Yo les soy sincera, en cuanto a contenido aprendí cosas, pero más me acuerdo lo que era la vida en esa escuela. Yo iba a la escuela Juan 23 de Moreno, una escuela católica, conservadora, tradicional, teníamos que ir con el pelo atado, con la vincha en el pelo, con el pelo atado y vincha, nada, no podíamos ni respirar prácticamente. Yo no me acuerdo tanto de lo que aprendí en biología, los protozoos, me puedo acordar, qué sé yo, algo de lengua que separábamos en oraciones, pero mucho más me acuerdo de todo lo otro, que me moldeó mucho más. ¿Me explico? No digo que no sea importante el contenido, ¿no? Me escucha Fernanda Márquez y sí, me acogota, pero digo, enseña mucho también todo lo que compone una institución educativa. ¿Me explico? Es como que ese contenido que igual nos sirve un montón y que Sí. uno no lo recuerda, pero forma parte de nuestro conocimiento, pero lo que más trasciende siempre es la experiencia de la convivencia social. Total, todo lo que allí se genera o no se genera, totalmente. De hecho, este año nosotros vamos a tener eso como eje. Digamos, vamos a recordar más la falta de cuerpo que de contenido. Porque de contenido todas los tenemos y accedemos a los PDFs. Seguramente lo vamos a recordar porque uno va acumulando la información, pero lo que más vamos a recordar es la falta de espacio. Totalmente, ahí se me congeló la cámara, lo estaba compartiendo, totalmente, ahí va,
creo que... Sí, seguramente. Bien, ¿alguna duda, consulta? ¿Quedó claro? Bueno, afortunadamente siempre van saliendo cosas que uno no piensa ni cuando armo el PowerPoint ni cuando lo grabo, pero bueno, lo que permite, lo hablamos siempre, el intercambio, ¿no? Me voy a anotar para la semana que viene, avanzar un poquito también, además de estas cuestiones que vamos a ir charlando, del espacio, el tiempo, estas cuestiones de la primarización. Y voy a buscar a ver si encuentro algunas experiencias concretas, bueno, algunas hay, cercanas para conocer. En Moreno tenemos la escuela EOS creciendo, de otras experiencias educativas, otros modos de pensar la educación que resultan viables, los pibes aprenden, sin, bueno, ese formato escolar tradicional que uno conoce y cree que es el único posible, digamos, para conversar. Si les parece, nos encontramos la semana que viene, por ahí a las 10, si les parece, para un poquito más tarde. Yo no me agendo nada, pero justo tenía esta reunión. Nos encontramos a las 10 la semana que viene. Sí, profe. Cualquier duda, Sí, no hay mientras problema. tanto, me chiflan. Sí, pero por ahora, lo que pasa es que tus clases, por más de días que conocemos cosas, nos sirven como hilo conductor para empezar como disparador para empezar a pensar, ¿no? En eso. Seguro. Yo nunca me puse a detener a pensar en los agrupamientos hasta este momento que empezamos a hablar y decir, bueno, recuerdo que pasó esto, recuerdo aquello, como que uno empieza a traer a la mente eso, así que por eso son tan necesarias el enfoque docente y que nos tiren del hilo y decir, pues vengan por acá. Y diversos enfoques docentes, porque si ustedes preguntan a algún otro profesor qué piensa de los agrupamientos, puede que tal vez no le diga lo mismo que yo, eso también puede Seguro. pasar. Convérsanlo en didáctica, bueno, nada, pueden otros profesores decir lo mismo, ¿no? O diferente. Pero bueno, esa es la posibilidad de tener distintas miradas, perspectivas. Perfecto. Bueno, nos encontramos la semana que viene y seguimos conversando. Un abrazo, chicas, buena semana. Buena semana. Igualmente, Adiós. profe. Chau. Chao.